Bueno, pues vamos a ir al texto base. Y este está en Éxodo capítulo 3, versos 13 al 14. Ahora sí que lo voy a tratar de hacer en tiempo récord porque mi cabeza con C minúscula me dijo 20 minutos, entonces vamos a tratar de hacer la hazaña. El texto base es Éxodo capítulo 3, verso 13 al verso 14. Y dijo Moisés a Dios: He aquí que cuando vaya a los hijos de Israel y les diga: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y dijo a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me ha enviado a vosotros. Entonces, hoy, amados hermanos, vamos a estar reuniéndonos para reflexionar sobre una verdad fundamental de nuestra fe cristiana: la inmutabilidad de Dios. La Escritura afirma que Dios es inmutable, es decir, que Él nunca cambia. En medio de un mundo que está en constante cambio, donde las circunstancias, los corazones, hasta las estaciones de la vida se transforman, cambian, transicionan, el Señor no es así. El Señor permanece tal como Él es. Y en esta enseñanza nos vamos a estar enfocando en la afirmación que Dios hizo a Moisés, en donde le dijo: yo soy el que soy, para entender cómo esta revelación de Dios no solo describe su eternidad, sino también inmutabilidad. Y que obviamente pues revela lo profundo que es Dios y la profunda relación que Dios tiene con su pueblo, y cómo esta verdad nos invita a confiar en su fidelidad y a vivir en esperanza, hermanos, a caminar seguros en su voluntad. ¿Qué significa inmutabilidad? Ahora sí, ¿qué significa inmutable? In es no en el griego, en el latín, y mutabilis significa mutable o cambiante. Entonces, cuando decimos inmutable, estamos diciendo que no cambia, no es cambiante, no es mutable. Digo, él no es, exacto, no es mutable. Puede ser también sinónimo de la palabra invariable, constante o fiel. También nos ayudan a entender este atributo divino cuando entendemos que también invariable, es decir, no hay ni un centímetro de diferencia, no hay una porción de cambio o de rango en donde nosotros podemos decir, pues puede ser más o menos así. No, Él es tal como Él es, que dice ser. Es decir, Dios no crece, Dios no evoluciona o Dios no mejora. Él ya es perfecto, Él nunca cambia en sus atributos. Su inmutabilidad significa que Él nunca deja de ser el mismo y que Él es siempre el mismo. En su esencia, en su consejo, en su forma de ser, en su forma de obrar, en su consejo, en su palabra. Es inalterable. Él ya es perfecto, no puede disminuir o menguar, deteriorarse o retroceder. Nosotros somos como la flor del campo. Primero somos de una forma y después vamos transicionando a una forma distinta, vamos envejeciendo, e incluso nuestra expresión externa de nuestro ser, nuestro cuerpo cambia. Nuestras facciones cambian. Yo por ejemplo veo a Jocabet de bebé y ha pasado un año y es muy diferente. Conforme va creciendo, va cambiando, va evolucionando, va creciendo.
Pero el Señor no es como que va creciendo, Él siempre ya es y está en la estatura perfecta. Él no se deteriora, nuestro cuerpo va deteriorándose. Nosotros vamos envejeciendo, el Señor no envejece. Y esto es uno de los atributos que lo hacen hacer ser Dios. Porque todo lo demás cambia. Nuestra circunstancia va a cambiar, nuestras situaciones van a cambiar, la forma en cómo somos al hoy por hoy va a cambiar. Dios desea incluso que crezcamos. Si viene el amor de Dios nos acepta por gracia, pero Él espera que nosotros crezcamos en Cristo. Sin embargo, el Señor no necesita cambiar porque Él ya es perfecto tal como Él es. Lo que Dios es, siempre lo ha sido y siempre lo será. Él no cambia de opinión ni anula un decreto con otro, no hace una promesa y después cambia sus votos. No amenaza y después no ejecuta. Esto es especialmente consolador, puesto que la posibilidad de que un Dios todopoderoso se vuelva malvado repentinamente o que de pronto cambie de opinión es completamente aterrador. No, es que el Dios de antes era malo, pero ahora el Dios de la gracia es bueno. Dios siempre ha sido bueno, es bueno, fue bueno y será bueno. Yo no sé si han escuchado esa doctrina en donde te dan por entender que el Dios del Antiguo Testamento era diferente al Nuevo. Eso es una mentira. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Dios del Nuevo Testamento. Nada más que Dios se ha dado a conocer de una expresión de sí mismo, de una mayor proporción a nuestro entendimiento. Pero Él siempre es el mismo. Dios fue bueno, es bueno y será bueno. En el Antiguo Testamento, de acuerdo a sus propósitos, fue bueno, es bueno y en el futuro será bueno. Sus justos juicios dentro de este entendimiento, cuando lo vemos como Dios que es inmutable y que no cambia, y dentro de su esencia es un descanso, porque imagínense el solo hecho de pensar imagínense que Dios sí se manifestó en un tiempo como bueno, pero es cambiante. De la noche a la mañana Él puede ser malo. Es contradictorio con su naturaleza. Saber y creer esta verdad de que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre es un descanso, porque Dios siempre fue justo, es justo y será justo. Dios siempre es amor, fue amor y será amor. Dios siempre fue santo, es santo y será santo. Dios fue bueno, es bueno y será bueno. Entonces, de verdad que conocer la inmutabilidad de Dios para nosotros como creyentes es un gozo. Amén. Porque sabemos en quién hemos confiado. Que dentro de una perspectiva, de hecho yo he escuchado ciertas doctrinas en donde se levantan ciertas fortalezas en contra del Señor por causa de lo que está escrito, pero lo entienden desde una perspectiva fuera de su esencia. Aún sus actos de intervención son un acto de justicia, son un acto de amor, son un acto de bondad para la humanidad. Dentro de ese senso, aunque dentro de una perspectiva humana decimos, ¿cómo? ¿Cómo fue que el Señor simple y sencillamente decidió que los primogénitos de Egipto murieran? Y cualquiera desde la perspectiva de los egipcios, híjole, es que Dios es malo, ¿no? Es que Dios fue justo, es justo y será justo. Amén. Entonces, nuestra mente y nuestro corazón, si no está a tono con quién es el Señor, tiende incluso a pensar mal del Señor. Pero la inmutabilidad de Dios nos enseña a confiar en Dios, que Él siempre, amén, siempre es consistente con quien Él ha dicho que Él amén. es.
Entonces, de verdad que nuestra mente nunca debe dar lugar a pensar que Dios es malo o que está obrando de una mala manera o de una forma injusta. Dios fue bueno, es bueno y será bueno. Entonces, cuando nosotros vemos que este atributo de Dios es un descanso, es una paz, para nosotros es uno de los atributos en donde nos da un especial consuelo, puesto que la posibilidad de que Dios, el Dios Todopoderoso, siempre es el mismo, sabemos en qué manos estamos. No es un Dios voluble, no es un Dios cambiante, no es un Dios temperamental, no es un Dios que actúa en base a un sentir en el momento. Es un Dios que actúa en base a lo que Él ya ha hablado, a lo que Él ha establecido y dentro de su misma esencia. La inmutabilidad de Dios es uno de sus atributos más importantes porque garantiza que Él y su palabra serán lo mismo ayer, hoy y siempre. Es la única constante en el universo, el único ser digno de absoluta confianza. Entonces, aquí cuando nosotros encontramos la afirmación que Dios le hizo a Moisés diciendo, yo soy el que soy, está hablando de la inmutabilidad de Dios. Señor, ¿cómo les voy a decir que tú me hablaste? ¿Cómo les digo que tú te llamas? Como el Dios que no cambia, como el Dios que siempre ha sido, fue y será el mismo. En el libro de Éxodo, cuando Dios se revela a Moisés en la zarza ardiente, Moisés le pregunta a Dios que cuál era su nombre y la respuesta de Dios es directa y poderosa. Yo soy el que soy. Esta declaración es mucho más que una simple respuesta a una pregunta. Es una revelación profunda de su carácter y de su naturaleza. Yo soy el que soy. Es una afirmación de que Dios es eterno y no depende de nada ni de nadie para existir, ni para proceder de forma congruente con sí mismo. Su existencia no se ve afectada por el paso del tiempo, las circunstancias o la voluntad humana. El Señor es autosuficiente, eterno en su ser, inmutable en su esencia. Es decir, el Señor no es como que esté envejeciendo y va a dejar de aparecer. Nosotros sí, en algún momento vamos a desaparecer, porque cielo y tierra pasarán. Pero el Señor no pasará. Cristo mismo es la palabra. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y Jesucristo es la palabra de Dios. Entonces, Jesucristo también lo debemos de ver con este atributo como el inmutable. Cristo Jesús, la palabra que en su tiempo se encarnó, el Logos de Dios, posee este atributo divino. Jesucristo es Dios y de igual forma es inmutable. El profeta Isaías también nos habla de esta verdad. Dice, ¿no lo sabes? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el creador de los confines de la tierra? No se cansa ni se fatiga y su entendimiento no hay quien lo alcance. Isaías capítulo 40, verso 28. Dios es un eterno en su ser. Eso implica que Él siempre será y que siempre estará presente de la misma forma, en esencia. Eso significa que su ser no cambia con el paso del tiempo. En otras palabras, cuando la Escritura se refiere a yo soy, se refiere no nada más a la eternidad de Dios, sino a que Él siempre es el mismo desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. El nombre también, como segundo punto, el Dios inmutable, el nombre yo soy el que soy también habla mucho sobre que Él no es cambiante, Él no cambia, ni se adapta, ni se ajusta según las circunstancias. Esto es un consuelo, hermanos, para nosotros, como ya lo veíamos diciendo, porque significa que el Dios que conocemos hoy, el Dios que amamos y servimos, es el mismo Dios que estuvo con Moisés, con los patriarcas, con los profetas, y que estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Es el mismo Dios. El mismo Dios que hizo hechos portentosos, que sacó al pueblo de Israel con su brazo poderoso de Egipto, es el mismo Dios que está hoy con nosotros.
No sé, también en nuestra mente tendemos a pensar que el Dios del Antiguo Testamento era diferente o se manifestaba de forma diferente, pero es el mismo, hermanos, es el mismo Dios que así como estaba con los profetas de antiguo, está en este tiempo con nosotros. En Malaquías capítulo 3, verso 6, Dios mismo dice, porque yo Jehová no cambio. Este pasaje subraya la constancia de Dios, la inmutabilidad de Dios. No es solamente una cualidad abstracta, sino una verdad práctica que debe trazar paz y seguridad a nuestros corazones. Hermanos, ciertamente si no somos de aquellos que entendemos que todo en este plano terrenal es cambiante, y si en algún momento nos agarramos de cualquier cosa en este plano terrenal, vamos a estar siendo sacudidos. Pero híjole, en este mundo, que es un mundo cambiante, que es un mundo constantemente que está siendo cambiado, podemos descansar en la certeza de que Dios no cambiará nunca. Ahora, ¿cuál es la implicación de su inmutabilidad con la relación con su pueblo, con nosotros? Es que Dios, al revelarse al Moisés con el nombre yo soy el que soy, también le estaba revelando profundamente de su relación con su pueblo Israel. O sea, Dios le estaba diciendo a Moisés lo que el pueblo necesitaba escuchar. ¿Por qué? Porque venían faraones y los faraones que veían cada vez eran más de dura cerviz. ¿Por qué? Porque venían tiempos en donde eran tiempos peligrosos, en donde cada vez la maldad iba en aumento, donde cada vez el desafío por el solo hecho de ser pueblo de Dios era mucho más grande, y los cambios que se venían rebasaban por mucho al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué implica en nosotros poder tener el entendimiento de que Dios no cambia? Es que el Señor va a ser siempre fiel para con su pueblo, porque Él siempre es el mismo. Dios le dijo a Moisés que debía decirle al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Esto está en Éxodo también 3:14. Entonces esta afirmación no solo es una declaración nuevamente de su identidad divina, sino también un recordatorio de su fidelidad, de la fidelidad de Dios a su pueblo. Es decir, Dios estaba a punto de liberar a Israel de la esclavitud en Egipto, y su nombre, el yo soy el que soy, era una garantía de que Él siempre estaría con ellos, a pesar de que iba a haber cambios, iba a haber etapa diferente, iban a haber circunstancias diferentes, iban a haber juicios en la tierra, y era un prepárate, porque ciertamente la tierra está siendo conmovida y tú estás en la tierra, pero puedes confiar en que yo, que soy el Dios que no cambia, soy siempre el mismo. Voy a ser fiel a mis promesas para contigo por el hecho de lo que yo he hablado de mí mismo. En otras palabras, el Señor les estaba diciendo, yo soy el que soy, y eso es una garantía de que yo siempre estaré contigo, que no te dejaré ni te abandonaré. En Hebreos 13:8 nos recuerda la escritura que Jesucristo dijo, que da testimonio sobre Jesucristo, el autor de Hebreos, y dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, con esto en mente, lo que Dios hizo en el pasado lo continuará haciendo en el presente y en el futuro. La fidelidad de Dios a su pueblo es inquebrantable. Lo que Dios ha establecido, las promesas que Dios ha dado a su pueblo en Cristo Jesús son inquebrantables, es una realidad. Lo entendamos o no lo entendamos, lo veamos con nuestros ojos o no lo veamos, es una realidad. El Señor es fiel a sí mismo porque Él no cambia y Él está por nosotros. Aunque la situación cambie, las promesas de su presencia y de su amor es constante. Esto nos da esperanza en medio de nuestras propias pruebas y nuestras propias tribulaciones y nuestras propias luchas con las que nos vamos a estar topando. Es un Dios que cumple sus promesas.
O sea, cuando decimos que Dios no cambia, no es un Dios que dice y después dice no, ya no. Y yo entiendo que hay pasajes en donde dice, se arrepintió Dios de haber creado a... Pero eso no nos está hablando de su inmutabilidad. O sea, eso nos está hablando y de hecho da fe y señal de su inmutabilidad precisa, porque aún viendo que el ser humano se degenera, el Señor está diciendo, por el hecho de que yo soy un Dios inmutable y no cambio, soy justo, voy a establecer justicia, pero también voy a dar esperanza de preservación de vida. Entonces, si bien ese pasaje nos muestra en cierta forma como cierta contradicción con este atributo divino, ese pasaje nos da testimonio de que aún la inestabilidad que hay en el pueblo de Dios con Dios no limita a Dios para que Él sea fiel a sus promesas para con nosotros. Y eso para nosotros es un grande gozo, porque independientemente de si fallemos o no fallemos, el Señor nos ha dicho, ciertamente estaré contigo hasta el fin del mundo por la causa de Cristo. Ahora, esto no nos debe llevar al libertinaje de decir, pues no pasa nada, peco deliberadamente y X. No, porque entendemos también que Dios es un Dios de justicia y que al final de cuentas Dios va a dar justo pago a cada uno. Y si le obedecemos por amor y porque deseamos no fallarle. Sin embargo, ese testimonio de lo que está diciendo de Dios no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. ¿Sí me explico? Dios es Dios y ese acto que Él tomó tiene mucho que ver con la respuesta del pueblo de Dios a lo que Él ha establecido de acuerdo a sus atributos. No sé si me estoy dando a entender. Sí. Que aún, por ejemplo, el cómo el Señor procedió por ejemplo, en el pasaje de que se arrepintió de haber hecho al hombre, no es como que, me equivoqué, no. Lo que está dando a entender ahí, o por ejemplo recordamos de que Dios ya había establecido juicio contra Nínive, ¿lo recuerdan? Sí. Y después se arrepintió de haberles, no está diciendo como, es que yo no soy inmutable. Lo que está diciendo ahí es que por el hecho de que yo soy inmutable, yo soy un Dios misericordioso y les doy oportunidad a que se arrepientan. Y cambio de parecer. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con su inmutabilidad. No sé si me estoy dando a entender. Sí. Quizás tengo que pedirle a Dios que me dé un poco de más ejemplos para poderlo aterrizar. Pero cuando nosotros entendemos que no hay contradicción en Dios, sino que aún esos ejemplos son una manifestación misma de su inmutabilidad por su esencia, de que no abandonó al pueblo, porque Él es misericordioso. Y Él es esperanza. Y que aún el justo juicio que Él manifestó es porque Él es justo, cuando en su momento lo manifestó. Entonces, aún como vemos, por ejemplo, los justos juicios desde una perspectiva en Apocalipsis, que están por aparecer como Dios es malo, no, es que Dios es justo y Dios lo ha establecido y es una manifestación de la inmutabilidad de Dios en su esencia y de su carácter perfecto. Entonces, cuando vemos este tipo de ejemplos, no hay que verlo como es que Dios aquí cambió de parecer, entonces Dios no es inmutable. No, es una manifestación misma de su inmutabilidad a la hora de responderle al pueblo cuando Él los está llamando. Entonces, ciertamente el Señor se agrada. El Señor ha decretado bendición por la obediencia y maldición por la desobediencia. Y el Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento y Él espera que todos procedamos al arrepentimiento, pero en ese aspecto la forma de proceder de Dios no tiene que ver con su inmutabilidad, sino con su misma inmutabilidad de carácter. Entonces, lo podemos ver como si lo vemos desde una mente natural, podemos decir, no, es que hay contradicción en la Escritura, porque aquí dice que Dios se arrepintió. Y si lo interpretamos como que Dios se equivocó, estamos contradiciendo lo que está escrito.
una mejor interpretación de esos pasajes es simple y sencillamente el Señor en su momento, en su sabiduría perfecta, decidió obrar de esa forma, de acuerdo a su inmutabilidad de carácter. ¿Se puede decir que Él es justo y busca el arrepentimiento del pueblo para ejercer su misericordia? Exactamente. Y de todos modos, siempre lo hace así, porque, o sea, Él lo hace todo. Por ejemplo, Abraham puede decir, le fue contado por justicia, sí, pero, o sea, Abraham no hizo nada, fue sacado de Ur de los Caldeos. El hijo de la promesa, Dios se lo dio porque ya eran bien viejos, o sea, Dios lo hace todo. Exacto. Entonces, ahí está la inmutabilidad del Señor. Exactamente. Y Jeremías dice, no nos ha pagado conforme a nuestras obras. Exacto. Entonces ahí está. No es justo ni a uno. Exacto. Entonces podemos descansar en que Dios cumple sus promesas porque Él es inmutable. Cuando el Señor se reveló a Moisés como yo soy el que soy, estaba declarando que el cumplimiento de todas sus promesas iban a ser una realidad. Amén. En su diálogo con Moisés, Dios estaba por iniciar el proceso de liberación del pueblo de Israel y Él lo hizo. Así como cumplió la promesa de liberar a Israel y también de en algún momento meter a su pueblo a la tierra prometida. Aunque no lo hizo con esa primera generación, porque esa generación, de acuerdo pues a sus hechos, se quedaron en el desierto. Pero el Señor cumplió su promesa. Sí, amén. Y de igual forma, así como ese ejemplo, también el Señor cumple sus promesas hoy con nosotros. Amén. En Números 23:19, ya estoy por terminar. Leemos y dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo dijo Él y no lo hará? ¿Habló y no lo ejecutará? La inmutabilidad de Dios se refleja en su capacidad de cumplir lo que promete. Amén. La inmutabilidad de Dios se refleja en su capacidad de cumplir lo que promete. Quizás el Señor nos ha hecho promesas y quizás no las vemos en nuestro tiempo, pero ciertamente, si fue palabra de Dios para nuestra vida, el Señor lo hará. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo dijo Él y no lo hará? ¿Habló y no lo ejecutará? El Señor no puede negarse a sí mismo, porque Él es inmutable. Entonces, como tercer punto, la inmutabilidad de Dios y su impacto en nuestras vidas. Al considerar que Dios es inmutable, que Dios es fiel a sí mismo y a su pueblo, y que Dios es un Dios que cumple sus promesas porque Él es inmutable, y que Él tiene el poder para hacer lo posible, porque Él lo ha dicho, Él lo hará, y porque Él lo habló, Él lo ejecutará, hermanos. Porque Él no miente, porque Él no se arrepiente. Él no dice, bueno, yo lo dije, pero ya después no. Si Él lo dijo, Él lo hace. Su sí es sí, su no es no. Al nosotros entender la inmutabilidad de Dios, esto tiene que tener un impacto en nuestra vida. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente podemos confiar que en tiempos de incertidumbre, hermanos, como los tiempos de hoy, Él es un Dios fiel a sí mismo. En este mundo nuevamente cambios constantes nos van a tocar. Hermanos, nuestra esencia es muchas de las veces como la onda del mar. A veces pensamos así, a veces pensamos así. A veces decimos esto y hacemos lo otro. A veces nos comprometemos y quedamos mal, que no debe de ser, porque tenemos un buen ejemplo. Y la Escritura dice que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Que si prometemos, cumplimos. Mejor es no prometer para no quedar mal. O sea, debemos de ser y tomar el ejemplo del Señor. Pero si somos realistas, en nuestra esencia caída somos inconstantes.
Y en este mundo es un mundo de constantes cambios. La estabilidad de nuestra vida espiritual, si lo queremos mantener firme en nuestra fuerza, hermanos, no vamos a poder. La estabilidad de nuestra vida espiritual está sostenida en el carácter inmutable de Dios. Si ponemos nuestra confianza en Dios, no importa cuán inestables sean nuestras circunstancias, cuán inestables sean las personas que tenemos a nuestro alrededor, cuán inestables seamos, podemos tener la certeza de que Él es fiel a lo que Él ha prometido. Y el salmista en el Salmo 121, verso 1 al verso 2, dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El mismo Dios que hizo los cielos y la tierra, que libró al Israel de Egipto, es el Dios que nos cuida hoy. Tenemos una esperanza. Por eso también la Escritura dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. Hay que conocernos y saber reconocer, Señor, de verdad, que nada puedo hacer si tú no estás conmigo, si tú no me sustentas. En el Señor hay esperanza al poder considerar su inmutabilidad para nuestra vida. Hay esperanza en su voluntad eterna. La inmutabilidad de Dios nos asegura que su voluntad para nosotros siempre es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Su voluntad, yo no sé por qué cosas vamos a atravesar, nos vamos a estar topando, vamos a tener que estar agarrando al toro por los cuernos en fe. Pero la inmutabilidad de Dios nos asegura que su voluntad siempre será para nosotros buena, agradable y perfecta. Podemos estar seguros de que, aunque no entendemos todo lo que nos va a pasar, nos pasó o nos pasará, su plan nunca cambia y siempre está lleno de amor hacia nosotros. Concluyo diciendo que si meditamos en esta verdad poderosa de que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, el Señor es fiel. El Señor nos dice hoy: yo soy el que soy. Amén. Y mi relación contigo como pueblo no cambia. Mi fidelidad para contigo no se desvanece, incluso a pesar de ti mismo. En medio de nuestras luchas, de nuestros desafíos, podemos confiar en que el Dios que estuvo con Moisés, el Dios que prometió a Israel su liberación, es el mismo Dios que está con nosotros hoy. Y que esta verdad nos llene de paz, hermanos, de esperanza y de confianza en nuestro Dios inmutable. Amén. Que nuestra alma pueda decir: sé bien en quién he confiado. Sé bien en quién he confiado. Yo sé bien en quién he confiado. Aunque estos ojos quizás no lo vean en su tiempo. Un Abraham que vio de lejos la promesa. Pero ciertamente el Señor ha traído a la existencia que en su descendencia en Cristo Jesús serían benditas todas las naciones, y es una realidad. Hermanos, la inmutabilidad de Dios no es en nuestro tiempo humano. Él es sabio y en sus tiempos, su tiempo es perfecto. Que no dé lugar en nuestro corazón a dudar de nuestro Dios. Que las circunstancias que nos toque vivir no nos muevan en nuestra fe con el Señor. Él es la roca en quien podemos estar verdaderamente seguros. Ahora, cuando habla de roca la Escritura, habla de su solidez. Obviamente el autor aquí, por ejemplo, en Deuteronomio 32:4, habla de roca porque era lo más sólido, humanamente hablando, que el hombre podía considerar como inamovible. Las montañas
una roca, algo que no cambia, ¿no? Así es nuestro Dios. Estaba tratando de poner ahí una ilustración natural para poder describir la esencia, la inmutabilidad de nuestro Dios. Él es nuestra roca en donde podemos estar seguros, y el Señor ha dicho que nos pondrá sobre la peña, hermanos. Nuestro pie no resbalará, porque el Dios inmutable está con nosotros. Ha prometido estar con su pueblo, estuvo con su pueblo, está con su pueblo y estará con su pueblo. Y de forma personal, estuvo conmigo, está conmigo y estará conmigo por su pura gracia en Cristo Jesús. Damos gracias al Señor por eso. Y pues muy ad hoc el tema de hoy, porque pues estamos transicionando, estamos cerrando este tiempo de enseñanzas. Vienen nuevas materias, quizás nuevas asignaturas, no sé si también la dirección del Señor diga que continuemos con los atributos de Dios, no lo sé, estamos dependiendo de Él. Cambios, pero sostenidos por nuestro Dios que no cambia. Amén. Gracias, Jesús, porque en ti confiamos. En ti, Señor, estamos seguros. Tú eres nuestro reposo, tú eres nuestra torre fuerte, tú eres nuestra paz, tú eres el Dios que no cambia y que cumple sus promesas, Señor. Señor, quizás muchas cosas no las entendemos, pero gracias, Señor, porque este atributo tuyo nos da esperanza de que ciertamente lo que tú has prometido sobre nosotros en Cristo Jesús será una realidad en tu tiempo, Señor. Y gracias, Señor, porque aún nuestro estado espiritual no depende ni de nosotros mismos, ni de nuestra fuerza, ni del que quiere, ni del que corre, sino de ti, Señor, que no es con espada, no es con ejército, sino con tu Espíritu Santo, Señor. Dependemos de ti en todo, Señor Jesús. Tú sabes todas las cosas. Y es un privilegio saber, Señor, que en tu gracia te has decidido manifestarte a nuestra vida como yo soy el que soy. Gracias por el tiempo que nos has permitido conocerte más en tu esencia, en tu ser, Señor. Gracias, Señor, porque esta palabra cierra toda posibilidad de duda o de pensamiento de tropiezo en ti, Señor. Señor, nosotros no somos de aquellos que retroceden o que tropezamos con el fundamento, con esa roca que ha sido establecida, que es Cristo. Seguimos adelante independientemente de lo que nos toque vivir terrenalmente hablando, en todas las etapas de nuestra vida que tú ya las conoces, Señor. Qué bueno es saber, Señor, que estuviste, estás y estarás con nosotros. Y es un gracias, Señor. Amén y amén. Amén.